Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto encontrarnos a esta hora en Su Caso en Casa, el consultorio jurídico de Teleantioquia todos los días, de lunes a viernes en este horario, a las 6:25 de la tarde, con repetición a las 5:30 y 8:30 de la mañana. Un espacio de información, servicio y orientación en temas jurídicos. Y el tema de hoy sabemos que les va a gustar bastante y va a generar mucha participación porque hace algunos días pues lo habían solicitado ustedes mismos en nuestro correo electrónico, sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Derechos y obligaciones en propiedad horizontal. Como copropietarios, ustedes saben muy bien que tenemos algunos derechos y obligaciones, lo mismo que las administraciones de propiedad horizontal. Por eso yo los invito para que interactúen con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en el 232-4604, está local para Medellín y el área metropolitana, y tenemos una línea de larga distancia, 018 51 50 15, para que se comuniquen y solucionen todas las preguntas que tienen en relación con este tema, derechos y obligaciones de propiedad horizontal. Y sobre este tema, como copropietarios de un edificio o de una unidad inmobiliaria cerrada, tienes derechos y obligaciones no solo sobre el bien privado, sino también sobre los bienes comunes. ¿Cuáles son esos bienes comunes? Las zonas verdes, por ejemplo, las zonas de circulación, de parqueo, portería, redes de servicios públicos, entre otros. Yo los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Sí, señores, comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, los invito para que interactúen nuevamente, les recuerdo las líneas telefónicas 232-4604 y 018-1051-5015. Si acaban de encender su televisor, de prender sus pantallas, quiero contarles que hoy vamos a hablar de derechos y obligaciones en propiedad horizontal. Nosotros como copropietarios, que habitamos en una propiedad horizontal, pero también hay algunas obligaciones, que de hecho son muchas las de las administraciones. Está con nosotros el doctor Diego Mauricio Sierra Arango. Él es abogado, asesor y consultor de la Asociación de Consumidores de Medellín. Gracias por estar acá, doctor Sierra. Bienvenido. Gracias, Yasmín, por invitarme a tu programa. Y para iniciar, para que nos pongamos en contexto, ¿qué se entiende por propiedad horizontal? ¿En qué consiste? Bueno, en principio la propiedad horizontal se coincide como un régimen especial de dominio bajo en el cual convergen una serie de derechos tanto de los propietarios como de los administradores, consejos, asambleas, etcétera. Es decir, por definición normativa lo entendemos como una serie especial de dominio en la cual convergen mis derechos privados y los derechos de los demás del entorno, tanto mis vecinos, que es a que denominamos en principio propietarios, copropietarios, como también a los vecinos del sector. No hay que recordar que la propiedad horizontal per se no es subsiste sola, sino subsiste también con unas relaciones de vecindad. Así es. Y para ello existe una ley que es la Ley 675 del año 2001, que todavía está vigente, doctor Sierra, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo regula esta ley las administraciones de propiedad horizontal y en general todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal? Bueno, la Ley 675 es del año 2001. Esta fue expedida el 3 de agosto del referido año, en la cual nos da unos parámetros iniciales a fin de establecer, como el caso en concreto para el día de hoy, derechos y obligaciones de los propietarios. Sí. Pero por disposición misma legislativa, esta ley simplemente lo que hace es eso, nos da unos parámetros, recordando que existen los reglamentos de propiedad horizontal, existen los manuales de convivencia, existe de manera normatividad que es importante que cada copropietario conozca a fin de establecer cuáles son esos derechos y esas obligaciones que tiene. Y cuando hablamos de copropietarios, somos todas las personas que habitamos un edificio, por ejemplo, que es considerado propiedad horizontal. Mis vecinos, todos somos copropietarios y no solamente tenemos derechos, resulta que también tenemos unos deberes y unas obligaciones de las cuales vamos a hablar más adelante, porque recibimos a María, que a esta hora nos acompaña desde Aranjuez. Bienvenida, María, gracias por estar en Su Caso en Casa. Muchas gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Mi pregunta al doctor es si una casa que se le está pagando al banco
tiene, digamos, el segundo piso y se le puede echar el tercero o hay que acabar de pagar primero. Mil gracias y Dios le bendiga. A usted, María, por acompañarnos hoy en el programa. Excelente pregunta la de María, doctor Sierra. Sí, inclusive hablábamos hace un momento de la ley C-75. Esta estipula una serie de obligaciones. Para el caso concreto de María, una de las principales obligaciones es que no puede elevar construcciones adicionales sin el permiso de la asamblea. ¿Y quién es la asamblea? No es más que la reunión de todos los propietarios. Para el caso concreto de María, no es si puede o no de acuerdo a pagar un crédito hipotecario, es si cuenta en principio con el beneplácito de sus vecinos y en segundo lugar contar con las autorizaciones de la entidad urbanística, en este momento curaduría, a efectos de poder realizar esas construcciones adicionales. Pero entonces, saliéndonos un poquito, no del tema, sino poniéndonos como en otro contexto de la propiedad horizontal, no sé si María se refería a una casa que no forma parte de una unidad residencial, por llamarlo de alguna manera, sino una casa. O sea, ¿qué pasa con una casa común y corriente que la están pagando, es de 2 pisos y van con el tercer piso? Okay. ¿Ahí qué podría ser? En ese caso, bajo la figura de la denominación de propiedad horizontal, recordemos que es una serie de derechos donde convergen tanto derechos privados como comunes. Para el caso de María, hablamos de 2 plantas, entre los cuales, por lo menos, ese techo, ese primer piso y esa planta, ese segundo piso, hace parte de esas zonas comunes. Sí. Entonces es importante, en principio, reconocer que estamos frente a un régimen de propiedad horizontal. Y segundo, que bajo ese régimen tiene una serie de derechos y obligaciones. Pese a que no se pueda tener legalmente constituido por medio de un reglamento, sí estipula la norma que hace parte de este régimen especial y por tanto se tiene que proceder a la legalización de esta situación. Así es. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su caso en casa estamos hablando de los derechos y obligaciones que tenemos los copropietarios en una propiedad horizontal. Nuestras líneas telefónicas siguen abiertas para que participen en el 232-4604 y 018 515015. Está María con nosotros también, nos llama otra María. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿En qué lugar se encuentra? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Dónde se encuentra? En Girardota, en el barrio Adelante. Florida. Muy bien, adelante con su inquietud. Sí, para hacer una preguntita al doctor. ¿Es obligación del vecino le pague a uno el tope de la casa que está en un tercer piso? Ella me dice que debo de tapar unos huecos que están en los patios vacíos para poder cuadrar el tope. ¿Eso qué tan importante es taparlo o no, los huequitos esos? ¿Entendimos la pregunta, doctor Sierra? Sí, María. lo que entiendo. Gracias, María. Lo que entiendo en la problemática que nos plantea María es que básicamente existen unas zonas o denominadas respiraderos que dan a un patio de índole común, Sí. ¿cierto? De acuerdo a esto, siempre y cuando yo no esté perjudicando una visual, siempre y cuando no esté perjudicando ese derecho privado que tengan los demás propietarios, no habría problema en principio. Claro está que lo que ella nos hacía la segunda parte de la pregunta es que se está solicitando a fin de mover unos topes. Hay que tener presente que los topes son unas obligaciones urbanísticas que se tienen para efectos de unas construcciones. Sí. Tanto es importante que se asesoren frente a la entidad urbanística en este momento, es decir, curaduría, a efectos de si es posible o no, porque no basta solamente el consentimiento de sus vecinos para algún tipo de reformas como el caso planteado. Muy bien, esperamos que a María le haya quedado clara la respuesta. Y saludamos ahora a Gloria, quien se encuentra aquí en Medellín, en el barrio Carlos C. Qué gusto saludarla, Gloria, y adelante con su inquietud. Lo mismo para mí, felicitaciones por el programa. Quisiera Gracias. me hicieran el favor y me orientaran qué tengo que hacer para un desenglobe de una propiedad. Desenglobe de una propiedad. Ajá. No se Correcto. necesita. ¿Tiene alguna pregunta para Gloria, doctor Sierra? Gloria, buenas noches. Buenas noches, doctor, dígame. ¿La propiedad en la cual se va a realizar el desenglobe está sometida a propiedad horizontal o no? Es lo que yo no sé. Yo compré un apartamentico y construí segundo y tercer piso sin hacer ninguna vuelta. Sí. Ok. Pero entonces eso significa, bueno, si está en propiedad horizontal, según lo que entendemos. No, la primera orientación para Gloria, Gracias, Gloria. Muchísimas gracias a ustedes. la primera orientación para Gloria es establecer si estamos bajo el régimen de propiedad horizontal. Para dichos efectos, lo importante es que en principio saque un certificado de libertad. En este certificado de libertad de su inmueble nos dice si está adherida o no al régimen de propiedad horizontal. Si está adherida al régimen de propiedad horizontal, tiene que celebrar una asamblea y pedir el consenso con sus vecinos a efectos de poder hacer este tipo de reformas. Si no está adherida a un régimen de propiedad horizontal, al momento de realizar cualquier trámite en curaduría, le van a solicitar las actas de vecindad
para efectos de constatar el estado de los inmuebles de sus vecinos. Entonces, lo primero que hay que hacer es esclarecer si sí o no estamos frente al régimen de propiedad horizontal. Qué interesante este tema de derechos y obligaciones en propiedad horizontal. Todos los días estamos aquí en Su Caso en Casa para resolver muchos casos que ustedes tienen, esos casos que viven a diario, que viven en su vida cotidiana. Y está con nosotros David en el barrio del Poblado. Gracias por acompañarnos, David, y lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Mi pregunta es respecto a qué mecanismos o qué forma tiene uno cuando tiene un vecino que es pues como muy complicado, que hace mucha bulla, o pues que es difícil de convivir con eso. Muy bien, David, gracias por su inquietud. Además, es el caso de muchos televidentes. Y acá ya tocamos otro tema, doctor Sierra, y es el tema de convivencia también. Bastante Y para eso importante. existen los comités de convivencia también al interior de las unidades. Correcto. Dentro del régimen de propiedad horizontal existen unos órganos de administración y otros de control y otros que se usan como herramientas, para este caso el comité de convivencia, a fin de precisamente interceder de manera directa entre los posibles conflictos entre los propietarios. Para el caso de David es un tema que se reitera mucho en diferentes copropiedades, no sobra el vecino, pues que... Tema espinoso, sí, además. Bastante. Sí, es muy común. Dentro del punto de vista de propiedad horizontal se tiene que hay unos mecanismos internos liderados por el administrador y por el comité de convivencia a fin de lograr unos acuerdos. Partimos de unos acuerdos mínimos de convivencia. Y a efectos de una esfera exterior existen ya las instancias que es una inspección de policía si es del caso y si trasciende a tal situación, para lo cual lo primero que le van a solicitar es demuéstrenos que ha agotado internamente en su copropiedad a fin de nosotros evaluar si usted dentro de ese régimen de propiedad horizontal ya agotó ese tema que es ese comité de convivencia. Y que existan pruebas además, doctor Sierra, no sé, se me ocurre que si es un vecino muy bulloso y obviamente está en una propiedad horizontal, una carta, por ejemplo, de todos los vecinos podría funcionar. ¿Y a quién se dirige esa carta? Todo ese régimen sancionatorio tiene que ver o está intrínsecamente ligado al debido proceso. El debido proceso es demostrar que efectivamente la sanción existe, para lo cual se requieren todas esas cartas, llamados de atención, reglamento de copropiedad, manuales de convivencia, actas de descargos, etcétera. Todos esos documentos hacen mella a fin de proporcionar a las autoridades policivas, en este caso, todo lo que se surtió al interior de la propiedad horizontal. Nos acompaña a esta hora, en Su Caso en Casa, Luis Enrique, que se encuentra en una ciudad bellísima, Barranquilla. Bienvenido y adelante con su inquietud. Buenas noches. Lo escuchamos, Luis Enrique. Gracias. Mire, la pregunta mía es la siguiente. Señor. Tengo un apartamento que está arrendado y resulta que cuando llega el recibo de la luz, por ejemplo, los inquilinos me propusieron o insinuaron no pagar los gastos adicionales al consumo. Ellos quieren únicamente pagar el consumo, pero no los terceros, los gastos terceros, tal como la vigilancia. Ya. Los ¿Administración, ¿sí? por ejemplo, está incluida ahí? ¿Cómo dice? ¿La administración también está, o sea, se refieren también a la administración, a la cuota de administración o no? No hay administraciones. Hay otros gastos adicionales, tales como recoger la basura, que estos van aseo. en el mismo recibo. Entonces, su pregunta, Luis Enrique. Que si el propietario, que si el arrendatario sí está obligado a pagar el recibo completo o se exime de pagar los gastos adicionales al consumo. Doctor Sierra, ¿cómo orientamos a Luis Enrique, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla? Gracias por participar. A Luis simplemente informarle que la citada ley 675 consagra un régimen de solidaridad tanto entre propietario como arrendatario. Es decir, que jurídicamente yo tengo las herramientas para proceder con el cobro coactivo para efectos de cuotas de administración, tanto contra el propietario o como el arrendatario. Es decir, que el arrendatario no se puede eximir de responder por este tipo de obligaciones. Por ello es importante que hayan establecido estas obligaciones de manera muy clara en el contrato de arrendamiento para mirar quién iba a sufragar qué gastos y en qué proporción.
Un saludo especial para las personas que nos acompañan a esta hora y todos los días en su caso en casa, donde encuentran un espacio para encontrar la respuesta, además valga la redundancia, a todas esas inquietudes que tienen que ver con casos de la vida diaria, de la vida cotidiana. Y saludamos a Marta. Marta, vamos con su inquietud, hacemos una breve pausa y luego regresamos con la respuesta. Marta, la saludamos, se encuentra en Buenos Aires, barrio Buenos Aires, aquí en Medellín, adelante. Sí, buenas noches. Yo vivo en una urbanización donde son 50 bloques. Sí. El mantenimiento del bloque, lo que es la fachada y la parte interna del bloque en sí, cuando se trata de pintura, corre por cada uno por cuenta de los propietarios, de los dueños de los apartamentos. ¿Del interior de los apartamentos? Sí. Sí. Pero a la hora de hacer alguna reparación, algún mantenimiento del bloque en sí, siempre hay algún propietario que no da la cuota. ¿Hay alguna ley que se le puede aplicar a este propietario o tiene que ser todo aprobado por asamblea? Excelente pregunta, Marta, además, y yo creo que ya se refiere particularmente a las fachadas, ¿cierto? Fachada y la parte interna del bloque, cuando es mantenimiento. A la parte interna del bloque también, no estamos hablando solamente del interior del apartamento, porque eso sí corresponde a cada copropietario. Gracias por su inquietud. Yo digo son corredores y la parte exterior del bloque en sí corre por cuenta de cada dueño del apartamento. Muy bien, Marta, gracias por participar y pues yo la invito a que nos acompañe unos breves minuticos nomás, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el tema de hoy, en su caso en casa, los derechos y obligaciones en propiedad horizontal. Los invito para que sigan participando en nuestras líneas telefónicas, interactúen en las redes sociales, en Twitter, numeral su caso en casa @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. Volvemos en un minuto.